Dios los bendiga, hermanos. Bueno, vamos a continuar con lo que venimos llevando a cabo nosotros, que es en nuestro devocional de los viernes, ¿no? Sobre la oración de Jesús, el ejemplo que el Señor nos dejó de oración, ¿no? Y como veníamos diciendo, esto no es un rezo, algo que nosotros tenemos que repetir tal cual, sino que es un modelo de oración, ¿no? El Señor nos da a través de esta fórmula, ¿no? Una estructura de los componentes de las cosas que tienen que tener nuestra oración, ¿no? Y nosotros venimos hablando, ¿no? Desde un principio de venga tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros entendíamos y estuvimos explicando qué era el pedir la voluntad del Señor, ¿no? Luego dice el pan nuestro de cada día. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor? ¿De qué forma? Hablando, ¿no? Del pan espiritual y el pan físico, material, ¿sí? Luego el perdón de los pecados, ¿sí? Ese tema tan complicado que tocamos. Dice, luego no nos metas en tentación, hablando de las tentaciones, ¿no? Y el hacernos cargos de todas las cosas, ¿no? Que de nuestra concupiscencia, en una palabra. Y ahora, luego de esto, dice el Señor, trae una parábola, ¿sí? Un ejemplo. Antes de comenzar vamos a hacer una oración, así podemos continuar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque como cada viernes podemos recibirla, Señor, y tú nos preparas, Señor, para poder recibirla, Dios. Te pido que nuestra tierra sea tierra fértil, Dios, para escuchar lo que viene de ti, Señor. Que de mi boca salga, Señor, tu palabra, tu sabiduría, Señor, aquello que tú quieres plantar, Señor, y que tenga fruto, Señor, en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor, que puedan tener sabiduría espiritual, Señor, inteligencia, Señor, y podamos escudriñar tu palabra de acuerdo a tu voluntad, Señor. Te doy gracias por todo, los bendigo en tu nombre, Señor, a ellos, a sus familias, sus negocios, Señor, sus emprendimientos, Señor, su trabajo, Señor, sus estudios, todo, Señor, lo que ellos hagan. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a leer entonces en San Lucas 11, versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido y a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si el pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y saben que este pasaje es predicado muchas veces para decir que nosotros tenemos que pedirle al Señor, reclamarle, y, y el Señor nos va a dar todo lo que nosotros queramos. Porque acá dice, pedid y se os dará. Porque acá dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Entonces, predican un tipo de Cristo que cumple caprichos. De Cristo no, de Dios que cumple caprichos. Cuando en realidad, si nosotros leemos el contexto de esto, estamos leyendo que primero el Señor está diciendo, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿no? Y es verdad, si nosotros vamos al original griego de esta parte de la palabra, dice que pedid es un verbo en griego que es un verbo continuo, que significa que nosotros debemos pedir y seguir pidiendo, y seguir pidiendo, y seguir pidiendo. Habla de una insistencia, de una perseverancia, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vamos a leer primero
Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿sí? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Entonces Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho, le hayamos hecho. Ahora en Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Amén. Entonces ahora sí se explica un poco, ¿no? Esto de lo que venimos hablando. Es verdad, el Señor concede las peticiones de nuestro corazón cuando son pedidas conforme a su voluntad. Él no cumple caprichos, como dice ahí, ¿no? Cuando no reciben es porque piden mal, porque piden para sus deleites y no conforme a la voluntad del Señor. Dios responde siempre de diferentes maneras, a veces de inmediato y a veces se tarda un poco. Tenemos el caso de Daniel. Usted conoce ese caso de Daniel, que dice que Daniel estuvo pidiendo, le pedía al Señor, le pedía la respuesta de una oración y la respuesta no llegaba porque dice, ¿no?, que el ángel le dijo, el príncipe me detuvo y tuve que pelear con él, pero desde aquel entonces, cuando vos dispusiste tu corazón, el Señor me envió con la respuesta. En Daniel 10:2 habla sobre una visión que tuvo Daniel y él estuvo pidiendo al Señor la respuesta sobre esta visión y dice que él no recibió la respuesta. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, porque durante esas 3 semanas Daniel estuvo esperando la respuesta y él no la recibía. Sin embargo, un capítulo antes, en el 9:21, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Todavía estaba orando Daniel cuando el Señor envió la respuesta. O sea que tenemos estas dos formas de responder del Señor: de inmediato, como cuando se tarda, ¿sí? Pero el Señor responde siempre. Ahora, ¿qué es lo que responde el Señor? Y siempre lo primero que responde es su voluntad. O sea, yo anotaba acá: el tiempo es determinado según lo que tardemos en alinear nuestros pensamientos y voluntades con los pensamientos y las voluntades de Él. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le pedimos al Señor una cosa y muchas veces oramos y decimos: Señor, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad, pero nuestro corazón está como endurecido, como que le cuesta recibir la voluntad de Dios. Yo el otro día les decía, muchas veces oramos por una persona que se está muriendo y nosotros oramos para que la persona sea sana, cuando el Señor quizás no quiera sanar a la persona, sino que quiera salvar su vida y quizás la persona tenga que morir. Entonces, el tiempo en que el Señor tarde en responder va a ser el tiempo en que nosotros tardemos, y creo que este es el secreto, el tiempo en que nosotros tardemos en entender cuál es su voluntad. Es como, a ver, no lo había preparado, pero lo voy a hacer si encuentro un papelito rapidito. Acá tengo un papelito. Vamos a hacer de cuenta que la línea de arriba es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor, ¿no? La voluntad del Señor va hacia allá, ¿sí? Y esta es nuestra voluntad: que sea sana una persona, por ejemplo. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que hace? Que nosotros, cuando estamos en oración, entramos en el terreno espiritual. Entonces empezamos a entender el corazón de Dios. Y llega un momento en que nuestra línea
nuestra voluntad se convierte en la voluntad del Señor, porque al estar en el Espíritu somos uno con Él, ¿sí? Entonces, cuando nuestra voluntad se alinea con la voluntad del Señor, entonces ahí el Señor envía la respuesta. Al entender qué quiere y cómo lo quiere el Señor, entonces nosotros entendemos que dependemos de Él. Que dependemos de Él. Y no que el pedir, el Señor nos va a dar todo lo que nosotros queramos, sino que el Señor nos va a dar lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Nosotros debemos entender la sumisión a su voluntad y a su sabiduría. Someterse, ponerse debajo de, ¿sí? Eso es algo que nos enseñó en algún momento el pastor. Ponernos debajo de su autoridad, someterse y poder entender que su voluntad es y su sabiduría son perfectas, son mejores que lo que nosotros pedimos. Entonces, en esta historia nosotros tenemos 3 personas, 3 amigos. Uno que es el que viene de viaje, el otro que es el que recibe al que viene de viaje y que no tiene nada para recibirlo, no tiene nada para atenderlo. Entonces, ¿qué hace? Va en busca de su tercer amigo para que lo ayude. Y este tercer amigo, dice la parábola, que enojado porque lo vine a molestar en un momento que están todos durmiendo, dice, no te puedo atender, no te das cuenta que la puerta está cerrada, mis hijos están durmiendo, estás molestando. Sin embargo, como el amigo sigue insistiendo, le abre la puerta y le da todo lo que necesita. Definitivamente no podemos decir que está hablando de nuestro Dios. No podemos decir que está hablando de Dios, porque nuestro Dios no es así. No es una persona que cuando nosotros vayamos a Él nos va a decir, andá, seguí con tus cosas. No, no estamos hablando de ese Dios. Nosotros si vamos al Salmos 121:4 dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es un pasaje que también compartí en otro devocional en algún momento. El Señor está siempre atento a nuestras necesidades. No importa que vayamos a Él de noche, que vayamos de mañana, que vayamos... No es que tenemos un horario fijo, un horario de atención al cliente, ¿sí? Sino que Él está siempre activo. Entonces nosotros debemos entender que en esto, no que muchos cuando predican dicen que ahí está hablando de Dios. No, no es Dios, definitivamente no es Dios ese. Después sí dice, ¿no? Si ustedes saben hacer cosas buenas por sus hijos, ¿cómo yo no voy a hacer cosas buenas por ustedes que los amo? ¿No es cierto? No, el amigo, como les decía, no hace un ratito, son 3 amigos y en donde el segundo amigo recibe a uno que viene de viaje y dice que como no tiene nada para recibirlo, entonces él va y le pide al tercero. El amigo número 2 entiende su incapacidad que tiene para saciar la necesidad del amigo número 1, entonces acude a un tercero, ¿sí? Entonces, esta parábola nos enseña que hay pasos a seguir. Primero es que nosotros, cuando recibimos a alguien o cuando nosotros tenemos una dificultad, tenemos que, antes que nada, reconocer que tenemos una imposibilidad para responder a esta necesidad, ya sea propia o ya sea de otra persona. Porque muchas veces nosotros oramos por otras personas, porque otras personas vienen y nos dicen, mira, tengo tal necesidad, necesito que ores por mí. Y ya que estamos en el tema, les cuento un pequeño testimonio, pequeño porque es cortito, no porque no sea importante, porque es un gran testimonio. Tengo una conocida, una amiga, se puede decir, en el colegio, que estaba con unos dolores femeninos, y ella tiene una hermana que falleció a los 11 años de edad
porque tenía cáncer de ovarios. Entonces ella, cuando se le presentaron estos dolores, se preocupó mucho porque en su genética tiene esto. Entonces ella creía que quizás estaba muy asustada, decía que había momentos en que no podía estar parada. Entonces estaba muy asustada porque creía que esto podía ser un cáncer de ovarios. Y me habló y bueno, yo obviamente no, le dije que iba a estar orando, le dije que tenga fe en Dios y, y nada, la incentivé a que vaya al médico porque no quería ir al médico porque tenía mucho miedo, es una chica muy miedosa en ese sentido con respecto a las enfermedades. La cosa es que fue al médico y cuando fue al médico no solamente le dijeron que no tenía nada en sus ovarios, con los estudios que le hicieron, sino que además le dijeron que estaba embarazada. Así que es para darle gloria a Dios, ¿no? Porque cuando ella creía que iba a perder la vida, no solo que tiene vida, sino que además tiene una vida en su vientre. Así que nada, un lindo testimonio, ¿no? En el que el Señor puso su mano y hizo la obra conforme a su voluntad. Yo no le dije vas a ser sana, pero sí le dije vamos a orar eh, y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Yo sé que Dios puede sanarte, si es así. Sin embargo, estaba embarazada, así que bueno. Eh, pero lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Cuando nosotros oramos por otra persona o, o aún por una necesidad propia, es reconocer que nosotros no podemos eh, responder a la necesidad que tenemos, sino que necesitamos de alguien más grande, que es nuestro Dios, reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros frente a esta necesidad, que los únicos que pueden hablar, obrar, es Dios con su mano milagrosa o el Espíritu Santo, ¿no? Trayendo convicción de pecados o lo que fuere. Eso por un lado. Después, en segundo lugar, nosotros debemos entender lo que es la insistencia, la perseverancia. Como dice ahí, ¿no? Y como les dije, bien dicho está cuando dicen hay que insistir, perseverar. Es así, la palabra de Dios nos enseña, pedid y se os dará, dice. Pidan y sigan pidiendo, pero no se olviden lo que decía en un principio la palabra, conforme a su voluntad, ¿sí? Y como dice en Primera de Juan, que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, entonces todo lo que pidamos será hecho. Así lo dice en Primera de Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque nosotros le pedimos conforme a su voluntad. Lo importante es que nosotros podamos alinear, ¿sí? Poner nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos alineados a su voluntad, que eso se logra solamente estando en la intimidad con Él, conociendo su corazón, conociendo su palabra, conociéndolo en oración, ¿sí? Insistencia, perseverancia. Y en tercer lugar, fe. Una persona que no tiene fe deja de pedir enseguida. Una persona que no cree en algo, se apaga. En algún momento llega el momento en que deja de tener las fuerzas para seguir luchando, ¿sí? Y en cuarto lugar, es lo que pasa, nosotros vamos a tener el conocimiento de su voluntad. Como les decía, el tiempo en que el Señor tarde en mandarnos la respuesta es el tiempo en que nosotros tardemos en entender su voluntad y aceptarla. Entender y aceptar que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, quien puede hacer las cosas de la mejor manera. Amén. Entonces, cerrar, ¿no?, este devocional con el pasaje que ya leí y de Salmo 121, 4, que dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche.
Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Que podamos entender que el secreto está en siempre entender que su sabiduría, su voluntad siempre es perfecta, que debemos someternos a ella, debemos aceptarla y luego con fe insistir, perseverar en oración y el Señor enviará su respuesta, porque Él nos ama. Amén. Si sabemos que pedimos conforme a su voluntad, vamos a tener la respuesta a todas nuestras peticiones. Dios los bendiga, hermanos. Y hasta aquí llegó el estudio, si se puede decir de alguna manera, de la oración que el Señor nos dejó como base. El Señor los bendiga. Les mando un fuerte abrazo.